2010. Rescate de los 33 mineros de Chile. El 5 de agosto de 2010 hubo un derrumbe en la mina de cobre San José en Chile. Dentro de la mina quedaron atrapados 33 mineros. 2 días después hubo otro derrumbe que les complicó la cosa. Los tipos ahora estaban a más de 700 metros de profundidad sin comunicación. Como nadie sabía si estaban vivos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tuvo que dar unas palabras. Bueno, básicamente no sabemos si están vivos. Es una tarea difícil buscarlos, así que vamos a hacer como que los mineros ya no están en este plano terrenal para no gastar plata. Oye, ¿qué te pasa, chatumá? Como no son familia tuya, no quieres hacer el esfuerzo. En honor a los mineros vamos a levantar una cruz en este lugar. Levántala, pero para crucificarte a ti de cabezas. Gente, por favor. No hace falta ningún rescate. ¿Cómo que no? ¡Encuérenlo! Gracias a la presión social, al final el presidente dio la orden para buscar a los mineros, y 17 días después perforaron en un campamento subterráneo en donde estaban los 33. Cuando ellos vieron entrar el taladro, aprovecharon y pintaron la punta con pintura roja. Cuando volvió a la superficie se les hizo extraño ver la pintura, así que metieron otro dispositivo en el mismo lugar, y cuando lo sacaron traía una nota que decía: "Estamos bien en el refugio los 33". Buenas noticias, pueblo, encontramos a los mineros. Bueno, sáquenlos por la escalera de emergencia que deben tener todas las minas en caso de emergencias como esta. Eso haremos. Señor presidente, hay un pequeño problema. ¿Se acabaron las empanadas? No, pese a que somos una empresa millonaria y sacamos mucho cobre y oro de la mina, pues no hemos terminado la escalera de emergencias. Weón, ¿qué te pasa? Pensé que ya no habían empanadas, me asustaste. La escalera ya no era una opción por culpa de la corrupción. Entonces decidieron hacer un agujero más grande y crear una cápsula en la que sacaron uno por uno a los mineros. Los primeros 17 días dividieron en pequeñas porciones la comida que tenían, y después que los encontraron les empezaron a mandar comida por un agujero. Desde que ocurrió el derrumbe hasta que sacaron al último minero pasaron 69 días, 6 horas y 51 minutos. Recuerdo que eso lo televisaron en muchos países y hasta la NASA y diferentes empresas de minería estaban en Chile para intentar ayudar y aprender de este rescate. El último minero tiene el récord de ser la persona que más tiempo ha estado a más de 700 metros de profundidad. Dato innecesario, pero complementario. Seguir las noticias de este rescate fue infancia, aunque en aquel entonces no lo sabíamos. Espero desbloquearte algún recuerdo a medida que llegamos hasta el 2019. Yo soy Conde y estás en Historias para Comer. 2011. La caída de Bin L. Para no perder alcance vamos a referirnos a este tipo como el Barbas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, informó el 5 de agosto de 2011 que habían eliminado al Barbas en Pakistán. La operación llamada Lanza de Neptuno se realizó en la ciudad de Abbottabad, donde después de un intercambio de chancletazos acabaron con el Barbas. Sus restos finalmente fueron sometidos a una prueba de ADN que confirmó que sí era él. Y después lo dejaron en el mar como en el Titanic. Sobre este evento hay muchos enredos. En 2015 un periodista informó que la versión del gobierno, supuestamente, era más falsa que caso cerrado, y que al Barbas ya lo había capturado el gobierno de Pakistán 5 años atrás. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se enteró gracias a una filtración de inteligencia, solicitó verlo, y el gobierno de Pakistán les dio permiso. Nos volvemos a encontrar, señor Barbas. Samir, ¿qué hacen estos soldados americanos aquí? Últimas palabras, alabim, alabam, ala. Cuando lo tuvieron a mano los militares de Estados Unidos, supuestamente terminaron con él. Esa es la versión de este periodista cuyo nombre no puedo pronunciar bien. Recuerdo ver esta noticia ese día y ver al Barbas en el mar en un video con pésima calidad pero sin censura, típico del noticiero del mediodía. 2012. Fin del calendario maya. Supuestamente se iba a acabar el mundo nuevamente, esto basándose en el calendario maya. Por fin terminé el calendario, pero ¿por qué lo hiciste hasta el 2012? Porque ya no queda espacio para más años. ¿No crees que la gente se puede confundir? La gente en 2012 va a ser muy inteligente y avanzados, ni que fueran a pensar que se va a acabar el mundo. ¡Nos destruirán a todos! Lo que realmente iba a pasar según los mayas es que el 21 de diciembre de 2012 iba a haber un cambio de ciclo provocado por una alineación de los planetas, pero los conspiranoicos prefirieron creer que sería el fin del mundo, otra vez, como en el 2006. Al mismo tiempo habían expertos en el tema diciendo: creencias de gente pendeja. Al final no pasó nada, pero Hollywood sacó este peliculón que si bien para muchos no es cine, sí es infancia. 2012+1. Renuncia de Benedicto XVI. El 28 de febrero de 2012+1, el Papa Benedicto XVI dijo públicamente:
estoy cansado. ¿Sufre usted de insomnio? Sí, señor. ¿Poca agilidad corporal y mental? Sí, señor. ¿Carece de la concentración para tomar las decisiones importantes que su cargo requiere? Señor, use Doloram, renuncia a su cargo. Y eso hizo. Habían pasado 598 años desde que el último papa había renunciado a su cargo. Benedicto renunció por sus problemas de vejez prácticamente, aunque se dice que también lo hizo porque se filtraron un montón de documentos sobre él. Esto se conoce como el escándalo de Batilix. Después que renunció para elegir al nuevo papa, se convocó a un cónclave. Bueno, ya estamos todos reunidos, vamos a votar para elegir al siguiente papa. ¿Tú por quién vas a votar? Por Mario Bergoglio. ¿Y por qué tienes esa gorra que dice Robert Sara? Porque la gorra no es la que vota suyo. Después de votar, se le avisa al pueblo mediante una chimenea si hay o no hay papa. Si sale humo negro, significa que todavía no hay papa. Y en aquel momento salió humo negro 4 veces. Cuando por fin salió el humo blanco en los televisores del mundo, pudimos muchos escuchar por primera vez en nuestra vida la frase ¡Habemus papa! Gracias a esto tuvimos el primer papa latino de la historia, el argentino Mario Bergoglio. 2014. Brotes del virus del ébola. En Guinea se presentaron casos durante diciembre de 2013, pero la enfermedad no fue identificada sino hasta marzo de 2014. Así te quería agarrar, puerco. El virus se contagiaba por fluidos corporales humanos y por contacto con sangre o fluidos corporales de animales infectados como monos o el murciélago de la fruta. La enfermedad se expandió rápidamente hacia Liberia y Sierra Leona, terminando en una crisis regional en África Occidental. Sin embargo, el virus también agarró sus chancletas y viajó a España y Estados Unidos. Este virus cobró la vida de más de 11.000 personas de los más de 28.000 casos que se reportaron. Los sistemas de salud de los países afectados en África colapsaron y la OMS terminó declarando el brote como una enfermedad de salud pública de importancia internacional en agosto de 2014. Muchos países enviaron ayuda médica, recursos y personal para ayudar a controlar la situación. ¡Contrólate! Gracias a esto, en marzo de 2016 se declaró el final de la epidemia del ébola. 2015. Eventos de París. El 13 y 14 de noviembre de 2015 las calles de París fueron testigos de ciertos hechos muy feos. 7 personas integrantes de un grupo cuyo nombre suena muy parecido a la palabra fácil en inglés, usaron autodestrucción y terminaron dándole game over a 130 personas. Otras 400 quedaron heridas y en total fueron 9 los atacantes. Disculpen que les hable de esto de una manera tan censurada y rápida, pero si no el video pierde alcance por la censura. 2016. Acuerdo de paz en Colombia. Durante más de 50 años el gobierno de Colombia estuvo dándose chancleta contra la guerrilla de las FARC. Este conflicto cobró más de 260.000 vidas, dejó 60.000 desaparecidos y 7 millones de desplazados. El proceso de paz inició en 2012 en Cuba, donde se hicieron algunos acuerdos. Queremos una reforma rural, también un sueldo mensual y obtener participación política. Nosotros queremos que finalice el conflicto. También acabar con el negocio de las sustancias ilícitas y cosas que se puedan cumplir. ¿Acaso no quieren? Después que llegaron a un acuerdo, el proceso de paz se sometió a un plebiscito. Ahora el pueblo colombiano debía salir a las urnas a votar. Allí se les entregaba una boleta que decía: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Acompañado de las opciones sí y no. Cuando salieron los resultados de la votación, se pudo ver que quedó 50.21% a favor del no y 49.78% a favor del sí. El pueblo colombiano no quería el acuerdo de paz con las FARC. Tremenda sorpresa. La realidad es que el pueblo sí quería la paz, pero no con las condiciones tan favorables para las FARC. Básicamente la gente pensaba que no iban a pagar por sus fechorías como deberían, y por eso el resultado. Al final se renegociaron algunos puntos y el gobierno firmó un acuerdo de paz con las FARC, pasándose por las chácaras el no del pueblo colombiano. Cuando llegó la hora del implemento del acuerdo de paz, el gobierno no cumplió con muchas cosas y muchos exguerrilleros se enlistaron en otros grupos criminales o formaron nuevos grupos ocupando las zonas en las que antes operaban las FARC, lo cual dejó un pésimo resultado del proceso de paz. 2017. Me Too. Esto fue un movimiento global contra el acoso que se viralizó en 2017. En él se hicieron denuncias públicas contra figuras poderosas de Hollywood. La frase Me Too significa "Yo también".
y fue utilizada por la actriz Alyssa Milano en Twitter tras las denuncias contra el productor Harvey Weinstein. En ese tweet le pedía a las mujeres que habían sido acosadas que compartieran sus historias con el hashtag MeToo. El movimiento se expandió más rápido que un chisme en un pueblo pequeño, llegando a muchos sectores como la televisión o la política. Harvey Weinstein terminó siendo condenado a 23 años de prisión. 2018. Cumbre Trump-Kim Jong-un. Esto fue un encuentro histórico. Fue el primer encuentro entre un presidente de Estados Unidos y uno de Corea del Norte. La idea era reducir las tensiones nucleares para que no terminara el mundo como en Hora de Aventura básicamente, porque Corea del Norte se había puesto a hacer pruebas nucleares demostrando que habían avanzado muchísimo con esa vaina. La imagen más icónica fue cuando los dos presidentes se juntaron en la frontera de las Coreas. Un gusto, igualmente. ¿Cómo va el matrimonio, compadre? No, ya eso prácticamente se acabó. Yo ya estoy con ellas por los niños. Después de darse la mano, Trump cruza la frontera de las Coreas para tomarse unas fotos para el Face. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si de repente salen soldados e intentan llevarse a Trump por las malas a Corea del Norte? Menos mal eso no pasó, por el bien del mundo. 2019. Incendio de Notre Dame en París. El 15 de abril de 2019, el jorobado casi se hace chicharrón, porque su iglesia, que es una de las más icónicas de Europa, se empezó a incendiar más o menos a las 6:30 de la tarde. Como la iglesia tenía mucha madera, se empezó a quemar rapidísimo. Fueron necesarios 400 bomberos para controlar el incendio. Sin embargo, no pudieron evitar los grandes daños. La fachada se salvó, pero al interior el daño fue demasiado grande, tan grande como la joroba de Igor, XD. Ya en serio, sí se quemó y se perdió mucho. La imagen más icónica de este incendio fue cuando la aguja de la iglesia se fue al suelo, y ahí me tienes frente al televisor con las manos en la cabeza pensando. Y eso es todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado y que me comenten temas para siguientes videos. Yo soy Conde y estás en Historias para Comer. Nos vemos. Casi que no puedo decir conspiranoicos.